En nombre de Dominus, te ordeno que te vayas. Es la frase que utilizan los exorcistas para poder liberar a un ser humano del mal. Durante muchos años ha habido esa controversia, si existe o no la posesión demoníaca. Sin embargo, aunque la ciencia ha ido avanzando y se ha descubierto la esquizofrenia, la doble personalidad o el síndrome de Tourette, no se ha descartado la posesión ni los exorcismos. Tan es así que se siguen practicando. El Vaticano ha llegado a dar cursos a exorcistas, inclusive a psicólogos y a psiquiatras, para que el día que les llegue a una clínica algún poseído, sepan inclusive cómo tratarlos. La posesión y exorcismos, aunque uno de los casos más fuertes y el que llama la atención al mundo fue en 1973 con la película El Exorcista, donde todo mundo quedó impactado al ver este caso en pantalla. Una niña siendo poseída por el mismo demonio. No se vayan. Entre sombras, investigación paranormal, exorcismos. Hoy Entre Sombras, la investigación paranormal, una lucha entre el bien y el mal. El mismo demonio llegará hasta tu casa. Y más adelante te presentaré los estigmas, la señal de que Dios ya está aquí. ¿Sabías que un estigma son marcas en forma de llagas o heridas que surgen en el cuerpo de algunos santos? Las heridas son similares a las de Jesús durante la crucifixión, situadas en muñecas, pies, cabeza, espalda y costado. Los estigmas es la señal que da Dios para saber que está aquí. Pero cuando estos aparecen, el demonio también. Cuando se quitó el guantecito, él entró en una hemorragia impresionante y me dijo, páseme una camiseta. Yo abrí la maleta de él y le saqué una camiseta, páseme otra, páseme otra. Yo cerraba los ojos y se la pasaba la hora y se lo pasaba. Pasé 7 camisetas. 7 camisetas le pasé. Y después se acabaron las camisetas y me dijo, pásame otra. Le dije, no hay más camisetas, hay un buzo de algodón perchado, pasen. Y me pasé el buzo de algodón perchado. Y esas 7 camisetas y ese buzo quedaron totalmente empapados con sangre. Bueno, lo que yo viví fue espiritual, porque yo no sabía que era la última experiencia que él tenía. Ese día yo aparecí con un desespero, era una agonía. Yo percibía que él estaba malito porque me mandaron calentar agua para bañarlo y cosas así, pero yo no imaginé que él en esa última experiencia se fuera. Yo me acuerdo en ese entonces había otra señora que vivía acá porque habían bastantes muchachos en esta casa y yo le decía a Margarita, yo siento unas ganas de gritar del desespero que tengo. Entonces ella me dijo, váyase al Santísimo un ratico. Y yo le dije, no, es que no siento que sea problema mía, es algo que
que está pasando y no sé qué es. Y entonces era porque él estaba en agonía, ya esa tarde él entró en agonía. Él murió como a las 7, algo anticos de las 7 de la noche, porque estamos en una Eucaristía y había un matrimonio que hasta me dio mucho pesar. Pues yo digo, Roque quería algo con eso, o el Señor, porque fue un matrimonio que cuando se acabó la Eucaristía salió el padre Jorge Alberto. ¿Él era casado? No, él se estaba casando con otro sacerdote, con el sacerdote de acá, que el padre Francisco Sastoque, que estaba colaborando aquí en la parroquia. Y cuando él dio la bendición, apareció el padre Jorge Alberto de la sacristía para allá, verde, y yo dije, se murió Roque. Entonces él dijo, para comunicarles que en este momento, hace como 5 o 10 minuticos, acabó de fallecer el hermano Roque. Entonces ese pobre matrimonio, nadie lo felicitó, nadie, nada, sino que todo el mundo pues empezamos a llorar, porque pues para nosotros era una pérdida inmensa. Luego al otro día, él murió el 23 de marzo del 96 y el 25 fueron las exequias. Esa semilla que había, se sembraba ese día. Entonces yo vine a la Eucaristía y cuando di el paso al atrio de la iglesia, yo empecé a escuchar la voz de él. Y el grupo de familias de Villavicencio, ¿qué? Y el grupo de familias de Villavicencio, ¿qué? Yo me hice en la segunda banca y todo el tiempo entraron todos los sacerdotes, vinieron más o menos unos 60 sacerdotes, fueron muchos, toda la Eucaristía, y en el momento de la consagración volvía y escuchaba la voz de él. Yo dije, me obsesioné. No, eso no puede ser posible que yo oiga la voz de él cada instante. Entonces dije, no, me va a tocar irme a confesar y entregar eso porque estoy obsesionada tal vez. Entonces me vine a confesar con el padre Jorge Alberto a los 2 días y le dije, padre, sigo escuchando esa voz, pero ya es en todo instante, no tengo descanso. Y me dijo, tienes que abrir el grupo de familias de Villavicencio. Dios, a través de Roque, nos hizo primero conscientes de una realidad de pecado que vivimos. Y esa vida destrozada que nosotros tenemos, el Señor le empieza a reconstruir en la medida que el hombre se dispone para ello. O sea, esta espiritualidad a la cual Roque y nosotros hacemos parte es una espiritualidad regalada por Dios. Roque lo que hizo fue disponerse para que Dios hiciera en él. Y Dios hizo una obra en Roque. Yo tengo una serie de fotos y una de ellas, una amiga la amplió y fue la que donó y está arriba en San José. Es una foto que él está en la caja. Él incluso dijo que no quería una caja, un cofre mortuorio corriente. Es más, lo hizo un mismo joven de la comunidad con las puertas de un mueble. Y ahí muestra la sencillez, ¿no? Y ahí se ve la huella de los estigmas. Cicatrizan la herida, pero no se desaparecen. No se desaparecen. No desaparecen. Se ve. El día de hoy les voy a presentar todo lo que se vivió en un exorcismo en Veracruz, México. ¿Sabías que en la película El exorcismo de Emily Rose, los sonidos que se escuchaban ahí eran reales? Los sonidos en la película eran reales. Era Emily Rose gritando mientras era exorcizada. Se estaba llevando a cabo un proyecto televisivo, pero no podían grabar, no podían seguir adelante. El motivo y la razón, había un ente. Así es que decidimos ir al lugar a investigar. Esa productora es Rocío Campo, una de las productoras más serias de la televisión mexicana. Ella comenta, toda la gente que vivía a su alrededor dentro de la producción había visto un fantasma y estaban viviendo una cantidad de fenómenos paranormales. Cuando entran a su oficina y le comentan lo que estaba pasando, ella obviamente lo toma como burla. Empezamos a tomar pequeñas muestras del agua, revisar los filtros. Encontramos una bodega, esta la destapamos y entramos al lugar para poder investigar más y sobre todo revisar si había alguna explicación lógica del por qué se veía este fenómeno. Cuando estuvimos ya en el cine,
empecé con un rayo a revisar toda la zona y empecé a encontrar estos signos que no sabíamos en ese momento qué era lo que significaban o quién los había puesto ahí. Son estos que ustedes están viendo en pantalla. Así es que empecemos a ver si esta gente reconoce lo que han venido viendo dentro de esta famosa casa. ¿Identificar a la persona que viste entre todas ellas? El de blanco, puede ser. Así es, estamos hablando del mismo persona. Después de haber escuchado todo esto que mencionaba la persona, que omito en este momento su nombre por cuestiones que así me lo pidió, yo le pregunté, ¿pasó algún accidente? ¿Hubo algo que suscitara alrededor de tu casa? Porque esas voces que se metieron a tu teléfono no son normales. Ella dijo que no, la madre de la muchacha dijo que no, sin embargo la abuelita dijo sí. En la parte de atrás de la casa hubo un homicidio hace muchos años, donde mataron a toda una familia. En el camino hemos visto cosas que seguramente ya te impactaron, pero todavía nos falta más. Estamos hablando de los estigmas, que es una forma de posesión, las señales que da Cristo al cuerpo de alguna persona que puede ser santificada o que se considera santo. Los estigmas son las señales que tiene Cristo en la cruz. Son 5 básicamente: las manos, los pies, el dorso y la corona de espinas. Muy pocas personas se les ha demostrado estigmas reales. Uno de ellos es el Padre Pío, santificado obviamente por la Iglesia Católica. Sin embargo, hubo un caso en Colombia que impactó al mundo, porque llegó el caso al mismo Vaticano. Al enterarse en ese momento su santidad Juan Pablo II, manda a uno de los cardenales a cuidar a Roque. ¿Quién era Roque? Roque era un verdadero e increíble campesino que dicen se le apareció Cristo y le pidió que aceptara los estigmas. Al aceptar esos estigmas, empezó toda una historia. Empezó lo que ahora se conoce como un verdadero milagro. Así es que vámonos a Colombia a conocer a Roque y de ahí viajaremos a Orizaba, Veracruz. Cerca de Orizaba, Veracruz, se encuentra un pueblo que se llama Alvarado, donde encontramos también a una niña poseída. Sí, en la sangre, aquí está la sangre del costado, la evidencia también, en parte, no se han lavado desde que dio la pasión, de la espalda, aquí es la parte de la cruz. Aquí está la vio en Viernes Santo. Esto se dio el Viernes Santo. En Viernes Santo. De la pasión, muerte y resurrección se daba en él, sí. En una oportunidad yo lo vi, estábamos en la Santa Eucaristía y yo entré por la sacristía. Él estaba en la mesa, en la silla de ruedas, porque el Señor también le pidió sus piernas. Y él estaba en la sillita de ruedas cuando fue el momento de la elevación. Y yo estaba en la puerta que divide el templo de la sacristía. Y él estaba en la silla de ruedas y en el momento de la elevación, él se fue poniendo morado igual que el de los pies. Inmediatamente quedó inconsciente. O sea que en el momento de la elevación, él quedaba prácticamente muertico. Muerto, quedaba muerto. Y luego resucitó. Después de escuchar la historia del padre, yo había quedado muy impactado. Realmente este personaje, Roque, había sido estigmatizado. Así es que decidí definitivamente ir a ver las evidencias. Así es que nos vamos directo a entender si realmente el caso era real, porque increíblemente parecía demasiado asombroso que esto fuera parte de Dios.
Según me decían, todos lo tenían en un baúl, todo lo que había utilizado él. Las manchas de sangre, la historia misma de Roque, estaba ahí, en mis manos. Caminar por los mismos lugares donde esta señal de Dios había puesto en el cuerpo de Roque me era demasiado increíble. Claro, han existido miles de personas que dicen haber sido tocadas por Dios y haber recibido los estigmas, pero este caso me rompía toda la lógica. No era posible que existiera alguien que tuviera estas señales. No puedo mentir que cuando me acercaba a la famosa puerta que guardaba las evidencias, para mí era muy excitante. Sobre todo al saber que había sido golpeado esta persona por el mismo demonio, que según ellos decían, había sido bofeteado por el Satanás, al grado que le tumba su dentadura. Y cuando ya estuvo totalmente caído, en ese mismo momento, algo sucedió, el milagro se dio. De repente voltearon los sacerdotes y al verlo tirado y pedir algo para limpiarlo, se dieron cuenta que él estaba perfectamente limpio y en su cama, con unas sábanas que nunca pudieron explicar de dónde habían salido. Todavía aún había muchísimas mujeres, niños, personas mayores que alababan el milagro. Aquí tenía frente a mí ese milagro, frente a mí. Incrédulo, empecé a tratar de entender qué es lo que pudo haber sucedido. Vean nada más, cada mancha es un milagro, cada mancha de esto es sangre. Sangre que ni la misma iglesia podía explicar. La sangre de Dios. ¿Sabías que en 1949 se llevó a cabo un exorcismo en la iglesia de los Salesianos en San Luis, Missouri, el cual sería famoso por la película El Exorcista? Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that. Please, The Exorcist. Más adelante, vive con nosotros el exorcismo que se llevó a cabo en Alvarado, Veracruz, México. La liberación. ¿Sabías que
En la película El Exorcista, la protagonista era una niña, pero en realidad fue un niño de 13 años llamado Douglas Dean. ¿Sabías que, durante mucho tiempo, las posesiones diabólicas fueron confundidas por trastornos psiquiátricos? Los exorcismos no han sido descartados por el Vaticano. Tan es así que hasta la fecha siguen dando seminarios a hospitales, doctores y psiquiatras, para así identificar cuando una persona está realmente poseída. Se estaba llevando a cabo un The priest said before the Archbishop would approve the exorcism, doctors would have to rule out all physical and mental causes for the boy's behavior. The doctors claimed they did. The Archbishop chose the 52-year-old pastor of the university's church, Father William Bowdern, as the exorcist. Bowdern had the required qualifications according to his superior. He was pious, prudent, and mature of years, just as the exorcism ritual dictated. Bowdern asked a professor and fellow priest, Raymond Bishop, then 43 years old, to assist him. He also included Walter Halloran. I used to drive for Father Bowdern, and one evening just before supper he came up to me and he said, would you take me someplace tonight? And so I said, sure. And I was kneeling at the foot of the bed, leaning on the bed with my elbows, and the bed started going up and down. I guess I looked a little surprised because he stopped for a minute and just looked over and says, don't worry. So I went on with the prayers, and then I think the next thing that happened is that a bottle of holy water flew across the room. It was sitting on a bureau, and it went flying across the room, crashed into the wall. The two priests performed the ritual as Father Halloran and family members held the boy down. Night after night, the priests tried to pin relics of saints on the boy and place a crucifix in his hand. They sprinkled holy water and repeatedly recited the prayers of the exorcism ritual. During the prayers of exorcism, the child would become real agitated and thrash around. Holy water would always bring a reaction from the little boy, you know, of anger, not wanting the holy water sprinkled on him and that sort of thing. The boy also showed extreme anger toward the priests, according to the author of The Exorcist, William Peter Blatty. The boy was able to spit copiously and prodigious distances with remarkable accuracy. He could spit across a room 20 to 25 feet and hit a priest in the eye, and apparently was unerring. There were a couple of times when the child would make statements about people that were present. He addressed one of the priests, who I think was only there once. And he said, I'm surprised to see you in hell. He says, how did you ever get down here? The sacrament is? The parents agreed, and the boy began to take religious instruction during the day in the rectory of the St. Louis University Church. Bowdern also decided to move the exorcism there. Now, closer to the church, the intensity of the boy's reactions increased. Bloody brandings again rose on his body in the form of words and figures. There would be arrows. I remember arrows. Another time the word hell appeared. It was very, very exact. You know, you didn't have to work your imagination to see what it was. The ritual explicitly prohibits dialogue with the demon, but directs the exorcist to demand answers to two questions. What is your name? And what is the day and hour you will depart? So you ask those, and then you pause for an answer. Sometimes an answer is given.
Like one time the child responded Legion to what is your name? One night, the voice reportedly offered to prove that it was the devil. I will awaken the boy, it said, and he will be pleasant. The boy instantly awoke and he was calm. El mal ha llegado y el bien también está aquí. Hola, yo soy Florecita Flores y les voy a platicar una experiencia enigmática que tuve hace años. Todo empezó como hace poquito, no mucho, 10 años más o menos. Estaba como en la facultad. Entonces fuimos un grupo de amigos, nos pusimos de acuerdo para irnos a acampar, hacer un camping cerca de un río. Nos fuimos tempranito, obviamente, que la carne asada, que prender el fuego y unas cervecitas, la verdad que muy pocas. Entonces empezamos a contar historias de terror y una compañera vivía cerca del rumbo hacia donde fuimos a acampar. Nos platicó que su abuelita le había contado una historia que cerca de ese río se aparecía una señora. Conforme fue pasando el día, pues empezó a oscurecer. Claro que pues no se escuchaba absolutamente nada porque estábamos pues, en el bosque, cerca del río, solamente escuchábamos el agua, ¿no? Y ya cuando oscureció, pues nada más teníamos unas lamparitas y el fuego que teníamos encendido. Empezamos a contar historias y en eso se escuchaban ruidos, pero dijimos, bueno, son más un animal o algo. Prendimos, o sea, estuvimos ahí a los alrededores viendo que pues no estuviera un animal y pues no había nada, no se veía nada. Total, lo ignoramos, seguimos ahí que en la plática, en la convivencia, todo muy divertido. Pero ya se empezó a hacer más y más de noche. Ya eran como las 12, 1 de la mañana más o menos. Entonces ya unos estaban acostando, ya se iban a dormir y yo me quedé con otras 2 amigas y un amigo. En eso decidimos caminar un poco cerca del río y vimos así como que pasara alguien súper rápido. Nada más lo vio una amiga y yo. Y les dijimos de que, oye, ¿viste? ¿Pasó algo? Y le dije, no, ha de haber sido un animal o un perro o un gato, no sé. Total, nos decidimos caminar un poco más a ver si veíamos algo. Y no se veía absolutamente nada. Regresamos hacia el lugar en donde estábamos y ya nada más quedábamos una amiga y yo. Los demás se fueron a dormir. Y ella y yo platicando, ¿no? Pues sí, nos fuimos a acostar a la casa de acampar y en eso vimos como que pasó alguien, o sea, se vio claramente así que pasó alguien. Y dijimos, no, alguien se despertó. Nos salimos de la casa y no había nadie, o sea, fuimos, nos asomamos en las otras 2 casas de acampar y estaban dormidos. Entonces, como que sí, ahí me entró el miedo y yo, no, ¿qué será? No, pero se sentía la presencia de alguien, o sea, realmente, yo decía, es que a lo mejor alguien se levantó y, no, total, pues a mi amiga le dio miedo, a mí también un poquito y mejor nos metimos a la casa. Total, seguimos platicando y dijimos, no, vamos a tratar de dormir porque, pues cada vez ya era de madrugada, no sé, 2 de la mañana. Y con un poco de temor, la verdad, porque sí fue sorprendente el hecho de que se viera algo. Yo como que muy escéptica dije, ay, a lo mejor fue un animal o algo. Bueno, total, ya pasó la noche, eran como eso de las 3 de la mañana. Me acuerdo bien porque vi el reloj y dicen que a las 3 de la mañana es la hora del chamuco. Entonces, pues ahí andan libres, no sé. Pero sí, hasta ahí ese día lo creí porque realmente fue más, o sea, se sintió como frío.
Hubo un momento, una sensación así de que se me erizó la piel, volví a ver esa sombra pasar y sentí mucho frío. Entonces yo despierto a mi amiga y le digo, oye, me dice, ¿qué? Y le digo, volví a ver lo mismo y sentí esto. Me dice, ay, no es cierto. Le digo, te lo juro que sentí así de que había pasado alguien. Me dice, ya, duérmete, ya es bien tarde. Entonces yo me acuesto de que, la verdad, ahora sí ya me dio miedo porque pues nunca había vivido algo así. Me acuesto y donde quise agarrar el sueño, volví así como, pues no estaba muy a gusto que digamos, la verdad, no me sentía con toda la disposición para dormir porque tenía miedo. Donde me pongo de ladito y volteo de reojo, vuelvo a ver una sombra. Entonces yo ya dije, no, ya no puede ser, dejé una luz prendida y abrí con cuidado la casa de acampar. Me asomé y no había nadie. Dije, no, esto no puede ser posible. Entonces desperté a 2 amigos que estaban, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo mucho miedo, ya me quiero ir porque vi esto. Me dice, ya, Flor, no estés de intensa, o sea, no hay nada. Bueno, no, yo estaba con mucho temor, entonces en eso de que donde me tratan de calmar, se escucha un ruido y todos voltea a mi amigo y me dice, tú lo hiciste, ¿verdad? Ustedes se pusieron a pensar que estábamos bromeando, que le estábamos haciendo una broma. Claro que pues todos los demás estaban dormidos. Y en eso me dice, no, me dice, ya te creí, en serio que qué miedo, o sea, porque él también me dijo, es que sentí frío. Y yo, ahí ya le dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo con esto. Eran como, pues ya a las 4 de la mañana. Dije, yo ya me quiero ir. Yo ya tenía mucho miedo y la compañera que nos contó la historia nos dijo de que es que más o menos a esa hora, yo te dije que a esa hora salía una persona así, tú no me creíste. Yo, no manches, no puedes. Me dice, es que mi abuelita me contó que aquí mataron a una señora. Dice, la ahogaron cerca del río. Entonces, pues probablemente sea esa persona la que se aparece. Y yo, ¿qué? No es cierto. Yo no lo podía creer, pero sí, o sea, ya al estar ahí presentes, al vivirlo, fue algo de miedo. La verdad es que nunca creí que me fuera a pasar a una experiencia así como esa, y por eso es que creo pues, en los muertos y en los fantasmas, porque ya lo viví. ¿Sabías que a la actriz protagonista de la película Emily Rose la despertaban todos los días a las 3:30 de la mañana? Todos los días su despertador sonaba con la canción Alif. Pero lo más aterrador era la frase de estoy vivo, algo que ella nunca programó. Se estaba llevando a cabo un proyecto televisivo, pero no podían grabar, no podían seguir adelante. El motivo y la razón, había un ente. Así es que decidimos ir al lugar a investigar. Esa productora es Rocío Campo, una de las productoras más serias de la televisión mexicana. Ella comenta, toda la gente que vivía a su alrededor. Te ordeno que salgas de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su preciosa sangre, que tiene poder sobre nosotros. En una ocasión, viajando por el estado de Veracruz, me encuentro con una sorpresa. Fui detenido por una señora junto con su familia, pidiendo ayuda. Decían que su sobrina y su hija estaba poseída. Era para mí muy incrédulo pensarlo, porque la posesión se puede confundir con diferentes enfermedades, como es la doble personalidad, como es el síndrome de Tourette, que son cosas que la ciencia ya ha venido descubriendo. Sin embargo, no dejé pasar el caso. Así es que me dirigí al lugar donde vivía esta mujer. Al llegar, la madre me empezó a explicar lo que sucedía, lo que habían estado viviendo,
que cuando ponían cruces abajo de su almohada salía corriendo. Yo al oír el caso creo que sentí que lo más adecuado es que el sacerdote de la iglesia fuera a verla o que en un momento dado nosotros la lleváramos. Al escucharlo, esta niña, porque todavía no era una mujer, era una niña, se salió muy preocupada, me veía con cierto rencor, me veía con cierto odio, pero decidí llevarla. Así es que a la hora de que la llevamos a la iglesia, empezó a transformarse, empezó a insultar, empezó a agredir, empezó a ofender. Al llegar a la iglesia, y recuerdo que era un domingo, en ese momento la quisimos meter, cuando empieza a agredirnos, a insultarnos y a hablarnos con un idioma que aparentemente era hebreo. Oh Dios, primera señal, una lengua muerta. ¿Cómo podía saber ella que era hebreo? ¿Cómo podía saber que era hebreo? Obviamente pedí que lo investigaran al grabarlo. Por su preciosa sangre, que ha sido derramada por nosotros. Cuando sale corriendo, la gente del mismo pueblo decidió detenerla, cargarla y ayudarme a meterla a la sacristía, a esperar al guerrero de Dios, que luchara mano a mano contra el mismo demonio que parecía estar en el cuerpo de esta mujer. Voy a dejar el audio y voy a dejar la secuencia completa para que miren ustedes lo que se vivió. Yo al Señor. ¡Estúpida! Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Había partes en donde yo le pedía al padre y a la mujer de esta niña que le hablara al oído. El motivo y la razón era que le hicieran reaccionar desde la parte interna de su ser, que luchara por dentro, que no se dejara vencer. Y la lucha entre el bien y el mal se dio hasta que pudo reaccionar. El guerrero de Dios dijo esto: encendido en nosotros la luz de ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ven al socorro de los hombres que Dios ha hecho a imagen de tu propia naturaleza. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto. En ese momento, Padre, ella está ya relajada. Ajá, ella está relajada. Esperemos en Dios que este espíritu, por lo menos lo que resta de la noche, no la atormente. Pero hay que rezar el rosario. Las evidencias están. Como existe el bien, existe el mal. Pero tengan cuidado, porque el mal puede estar en este momento atrás de ti. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp para una investigación profunda y profesional. Y si eres de algún equipo de investigación de parte de la República, mándanos tus casos y podremos presentarlos aquí. Como te diste cuenta, el mal está más vivo que nunca. Pero recuerda, el próximo puede ser tú.
Exorcismo. ¿Sabías que durante mucho tiempo las posesiones de... Exorcismos y posesiones. Te he presentado las tres diferentes opciones. La posesión demoníaca, lo que sería los estigmas y lo que sería la posesión de una niña. Dramático, sí. Real también. Tan es así que a la fecha de hoy no se ha descartado la posesión ni los exorcismos. Un excelente programa Entre Sombras, investigación paranormal. Sé que te impactó, pero espera, porque el siguiente programa hablaremos de algo que se llama Código Fama. Un lugar donde se estaba trabajando un reality y empezaron a espantar. Se empezó a manifestar una persona y cuando veas de quién era hijo, porque era hijo de un expresidente, te vas a sorprender. Llámenos, tienen un caso de investigación, comuníquense, estos son los teléfonos. Y la próxima semana, todavía más impactante. Soy Carlos Trejo. Gracias y nos vemos en la próxima.